todo el lore de Poppy Playtime. Esta es la primera parte. Y acá tenemos la playlist armada por mi gran moderador Renzo. Ustedes saben que todo esto donde ocurre. ¿Dónde ocurre? Oye, no carga. No carga. Ahí está, ya cargó. Más simples como esa vez que le robaste 50 pesos a tu mamá de la cartera y otros un poco más complicaditos. Sin importar quién seas, alguna clase de secreto tenés. Para no perder Pero la racha, así Pucho como la gente Ludopata. tiene sus secretos, Yo soy también recontra. lo tienen entidades enteras, como los pueden ser distintas culturas, sociedades, gobiernos y especialmente compañías. Todos conocemos un par de ellas, como Facebook tomando datos de sus usuarios para venderlos, Google utilizando Es tus verdad. búsquedas para mostrarte anuncios o hasta escuchar tus conversaciones. ¿No les ha pasado alguna vez que han pensado algo y de nada les sale su feed de TikTok o de Google o de YouTube o de Google? Mano, esa va a dar miedo. Todas ¿Eh? estas A mí, son a mí me cosas pasó que un si montón bien de no veces te las eso. esconden, tampoco te las dicen Sí, los videos directamente J son y se chéveres, por eso encargan vamos a de hacerlo hacer ahí. todo lo posible para que no te enteres o dar una no respuesta que en cierta forma niegue estas acusaciones. Y aunque eso, si bien sí son casos que pueden llegar a ser aterradores y son cosas que atentan contra nuestra privacidad y seguridad, no se comparan ni de cerca a alguno de los casos más profundos y confidenciales de las empresas más grandes. Con este contexto en mente es cuando entra Puppy Playtime, el nuevo juego de terror. Este es una aventura de horror y puzzles donde jugarás como un ex empleado de una fábrica de juguetes. Nuestro protagonista, por medio de una carta y un video que recibe, es convocado de vuelta a la ahora abandonada fábrica de juguetes donde trabajaba y deberá enfrentarse a los juguetes vengativos que lo esperan en su antiguo lugar de trabajo mientras intenta develar el misterio detrás del cierre de la fábrica. Mientras a simple vista parece un juego de terror indie de toda la vida, Puppy Playtime trae a la mesa una experiencia diferente con elementos que nunca habían sido explorados de esta manera, combinando los secretos empresariales con juguetes malditos, un concepto hermoso. Pero más allá del juego en sí, hay algo más interesante y siniestro de él, su historia. La historia se centra en Playtime Co., una antigua fábrica que una vez fue la reina en la industria de la manufactura de juguetes, hasta que en un día todos desaparecen repentinamente. Como expliqué antes, encarnas en la piel de un protagonista sin nombre que es descrito como solo un ex empleado de esta fábrica, el cual regresa a la compañía años después de que todos desaparecieran. En un principio, el protagonista recibe Ahora una tiene más cosas. Porque cuando yo jugué el Project Playtime, el de acá, ¿verdad? También ya el de aquí. O sea, no me terminó. O sea, no lo entendía. Porque yo lo jugué solamente creo que. Este es para jugar con gente, es cierto. Pero yo no entendía por qué la gente se emocionaba tanto. Pero ahora me estoy dando cuenta que le tiene más Hay lore. una cinta VHS donde se incluye un viejo y antiguo comercial Como para debe la ser, Juan. muñeca Poppy, la cual se caracteriza por ser la primera muñeca realmente inteligente del mundo, capaz de mantener conversaciones con quien la compra. Qué miedo eso, ¿no? Básicamente es la muñeca perfecta, con el pelo perfecto, que huele a la flor amapola o Poppy en inglés, ojos grandes y la capacidad de relacionarse con la gente que las compre. Si bien esto puede haber sido algo normal para un juguete moderno, Puppy era especial, ya que había sido creada alrededor de 1960, muchísimo antes de la introducción de inteligencias artificiales al mundo. Si bien todo parece ser un videojuego antiguo, sobre el final comienza a corromperse, mostrando lo que parece ser un pasillo largo y profundo con una flor amapola pintada al final de este. La carta que estaba adjunta al video dice lo siguiente: todo el mundo piensa que desaparecimos hace 10 años, aún estamos aquí. Encuentra la flor. Esto último está acompañado Encuentra con el la dibujo de una flor. flor amapola roja, igual a la que se ve al final del video, por lo que asumimos que tenemos que entrar a la fábrica con el fin de encontrar el pasillo con ese dibujo. Interesantemente, nos damos cuenta que la carta está escrita con errores ortográficos, lo cual resulta ser una sutil pista de quién escribió este mensaje. Y así, de un instante a otro, el protagonista entra en lo que era el centro de bienvenida de la fábrica. Al entrar camina hacia la derecha, donde se encuentra con una tienda de regalos que parece haber sido vaciada. Solamente quedan un par de cajas. Es el Poppy Playtime 1, ¿no es cierto? Aunque
hay una excepción. Arriba de la caja de pago podemos encontrar un juguete roto cubierto de sangre. Sangre que parece salir directamente del juguete. Sin embargo, y no O sea, lo que dejar estoy viendo ahorita es la historia del Poppy 1, ¿no es cierto? Es el único juego que se sigue manteniendo. Lleva desde el 2018 que sus juegos siguen siendo tendencias el GOAT. ¿Tanto así? tanta atención No a eso, sabía. volvemos a la Ya la puse en recepción wishlist. donde Cuando nos salga lo encontramos jugamos, con una normal. cinta VHS que podemos ver. El mensaje de esta cinta resulta ser una advertencia, diciéndole a todos que se alejen de la fábrica. Sin importarle mucho, el ex empleado procede hasta una sala donde consigue el Grab Pack, un artículo inventado por El Playtime Grab Co. Pack. que permitía a los trabajadores de aquellos tiempos agarrar cosas que estaban lejos, ayudándolos con la productividad. Equipado con esto, Oh. ahora sigue avanzando. Claro, sí me acuerdo que hasta usé llegar eso. al área central de la fábrica, donde se encuentra con una sala gigante y en Uy. el centro un juguete de tamaño enorme llamado Huggy Oogie, que si bien tiene nombre gracioso, serio, les Renzo? puedo asegurar que no lo es. Debajo de él hay una placa que explica la historia de este juguete, donde se detalla que Huggy Oogie es un muñeco desarrollado Oogie. para abrazarte por siempre, con el fin de conectar mejor con la persona que lo compre. Y a pesar de su Oogie publicidad Oogie. tan extraña, esto parece haber sido un completo furor, siendo el juguete más vendido en la historia de Playtime Co. Ya una vez el protagonista avanza por la fábrica y logra doble restablecer G. la energía en el área central, mientras está en la zona de los generadores se encuentra con otros juguetes cubiertos de sangre, solo que esta vez de manera más exagerada. Con Luego un lo miro, luego lo charco de miro. este líquido Es que debajo tengo cerrado el suyo, Discord porque como indicando estamos que jugando realmente en The Last of Us, salía del tengo que volver a abrirlo de Al cero. alejarnos Y un loguearme y poco todo eso. confundidos de esta zona, al volver al área principal, las cosas cambiaron. Donde estaba Huggy Oogie, ahora solo hay un espacio vacío. Ya con una duda inminente creciendo, el ex trabajador sigue por la fábrica llegando hasta el depósito, donde puede ver manos largas y azules iguales a la de ¿Se escucha Huggy abajo? Oogie arrastrándose por las puertas. De Es tu todas volumen, que yo lo formas, escucho bien. todavía no era tiempo para que este ataque. También nos encontramos ¿Se escucha abajo, gente? con otra cinta VHS que explica que la fábrica estaba Para subirle corta al- de trabajadores debido a que muchos de estos eran improductivos Avisen, y varios pe. de ellos ni siquiera respetaban las medidas de seguridad, dándonos una idea de cómo era la gente que trabajaba en este lugar. Ya una vez avanzamos a la zona de Make a Friend, una máquina creada por Elliot Ludwig, que es el fundador de Playtime Co. y creador de muchos de los juguetes más vendidos de la compañía. En un cartel se nos ¿Se escucha indica mejor? que la máquina de Make a Friend fue creada en 1960 y todo lo que necesitaba era ser alimentada con partes correspondientes y armaría los juguetes y los inspeccionaría automáticamente, quitando la necesidad de tener tantos empleados en la fábrica. Y creo que con el dato de esta máquina y la falta de trabajadores, ya creo que más o menos pueden intuir lo que Mala mía, está tenía pasando el- acá. tenía el Dentro volumen de esta del- misma área, vemos un del póster juego donde nos enteramos que 50%. Playtime Co. estaba involucrado ¿Del en juego? un ¿Qué hablo programa del- de crianza del de sistema? chicos huérfanos. Este póster explicaba que el programa buscaba crear permanencia en la vida de los niños dando padres adoptivos dentro de la organización de Playtime Co. Es decir, que los padres serían los empleados. Estos podrían involucrarse en el programa ya sea adoptando o cuidando un niño, lo que les daría beneficios adicionales en su plan de salud. A simple vista, esto nos daría un indicio de que la compañía era una amable y bondadosa con la creación de programas para ayudar a niños, tanto vendiéndoles juguetes que les alegren los días como ayudándolos dándoles un nuevo hogar. Sin embargo, esta imagen inmediatamente contrasta con todo lo que vimos puertas dentro de la fábrica de la compañía, donde si realmente era tan buen lugar para trabajar, ¿por qué no había trabajadores? Mientras sigue su camino, el protagonista sí. se encuentra con otra cinta VHS, en donde vemos una entrevista con una empleada, la cual explicaba cómo amaba ser una niña y jugar con juguetes en un tono muy ¡Oh, la inocente. mierda! Este tono cambia un poco cuando explica que piensa que es muy triste que la vida sea temporal y uno no siempre puede ser niño, envejece y luego muere. Nadie es permanente. Algún día nos La entrevista tocará. se corta, pero podemos ver cómo esta persona tiene un peculiar interés no solo en prolongar la niñez, sino prolongar la vida.
Una vez que el ex empleado logra conectar la ¿Qué? energía en la zona, la máquina de Make a Friend se prende, armando un juguete delante de sus ojos y permitiéndole proceder a la siguiente ¡Oh, y área. un juguete es Pero un mientras estaba tigrecito! por salir, el Huggy Wuggy gigante de antes parece haber cobrado vida y empieza a perseguir al protagonista, quien escapa por unos túneles, ¡Oh! siendo constantemente perseguido por la televisión. ¡Ah, la mierda! Me Mientras asusté, nos adentramos huevón. profundamente en los túneles, podemos ver cómo en las paredes hay escritos mensajes de advertencia como no, detente, atrás. Huggy Wuggy parece estar muy empedernido con que el Se lo va a protagonista coger. siga avanzando por los túneles, como si lo estuviera guiando a algún lado, ya que A la si se verga. da la vuelta e intenta correr hacia él, Huggy Wuggy se encarga de matarlo. Después Ay. de haber sido perseguido por un tiempo, el prota utiliza su grab pack para hacer caer al monstruo, tirando una caja que lo hace deslizarse hacia el vacío. Durante su caída vemos algo muy interesante, y es que Huggy Wuggy se choca con unos caños en donde deja marcas de sangre, marcas parecidas a las que habíamos visto anteriormente. Y esto Oh. es intrigante, ya que Huggy Wuggy es un juguete, y hasta donde yo sé, los juguetes no sangran. Entonces, esto es un juguete, ¿verdad? Así es como nos encontramos con la última cinta VHS, que explica que alguien estuvo haciendo experimentos en la fábrica. En la cinta, el científico que nos habla también cuenta del experimento 1006, el prototipo. Y El guarden prototipo. esto porque es muy importante. Finalmente, el ex empleado llega al pasillo con la flor pintada que vio en el video, aunque esta está plagada de mensajes para que reculen su decisión y retroceda. Por supuesto que este los ignora y entra en la habitación detrás del dibujo. Dentro parece un cuarto de un niño. Vemos una habitación hecha claramente para una persona infante que tiene juguetes, almohadas y su propia casa de muñecas. Pero sobre todo observamos una puerta grande. Adentro nos encontraremos con Poppy, la muñeca que vimos al principio del juego, pero parece estar ¡Ah! dormida con una melodía sonando de fondo. Ahora el protagonista ¿Y eso usa qué el es? grab pack para abrir la caja donde está guardada, haciendo que la muñeca abra los ojos. Una vez despierta, asombrada nos dice: Ah, "Abriste madre. mi caja", con un tono confundida y al mismo tiempo feliz. Esta parpadea un par de veces hasta que el protagonista simplemente ya no ve más. Y ahí termina el primer capítulo. Ok, sí, lo sé. Ahora mismo vamos a What? poner todas las piezas del rompecabezas. Man, qué god. Oh, el lore está de puta madre. O sea, y el lore del 2, el 3, el 4. O sea, va a ser más. Que nos fue dejando en orden. Está de Empecemos puta con el madre. experimento 1006. O sea, Curiosamente, lo subestimé demasiado, sinceramente. si morimos ante Oogie Oogie, nos va a dar información muy valiosa en nuestra pantalla de muerte, porque hay una pequeña frase que dice lo siguiente: experimento 1006 no es increíble. Con este dato podemos saber claramente que Oogie Oogie no solo es parte de los experimentos que el científico menciona en su última cinta, sino que este es uno de los prototipos El lore del más capítulo es avanzados de triste. los experimentos. ¿Sí? Pero, ¿de qué clase de experimentos hablamos? ¿Y esto cuándo Algunos salió, podrían creer gente? que Oogie Oogie se trata de un animatrónico similar a los de FNAF, pero no todo se remonta a robots malvados, por suerte. La información de la procedencia de este monstruo en realidad la podemos conseguir en el tráiler del juego, donde en una parte y de manera muy escondida se muestra el siguiente mensaje: experimento 1006. El prototipo parece útil como el mejor ejemplo del tipo de recipiente que intentamos crear. A pesar de su Pandemia. vía digestiva, No, conectada antes, creo. apropiadamente al prototipo, este no encuentra ¿No dijeron ninguna 2018, necesidad de gente? comida, no como los otros. Todos los demás solo pueden sobrevivir comiendo porciones mucho más grandes. Y sí, Huggy tiene un sistema digestivo. Digamos que esto no es algo que un robot tenga, y mucho menos un juguete. Esto nos deja saber que Huggy es una criatura orgánica viva que no mata por hambre, sino por diversión. Y así encontramos una justificación al hecho de que sangrara mientras caía. Pero sí, lo sé. ¿Cómo se están tornando juguetes en criaturas con vida? Para eso tenemos que remontarnos a esa extraña cinta con la empleada. ¿Y cómo que la gente hablaba le sobre saca el ser lore a estas 1% cosas? Qué loco, de la ¿no? muñeca Poppy. En ese video, ella parece estar obsesionada con la inmortalidad, pero sobre todo con la niñez. Por eso, ¿qué pensaría si les dijera que esta empleada fue utilizada y convertida en juguete? Más específicamente, en Poppy.
Si lo piensan, ¿Qué? tiene sentido. Los juguetes sangrantes con sistemas digestivos, los ojos hiperrealistas con venas de la muñeca Poppy, de una u otra forma la transformaron en una especie de juguete y con ella, junto a su deseo de vivir por siempre, crearon el juguete perfecto. Pero esto nos deja con otra duda. Si con esta empleada lograron hacer el juguete perfecto, ¿por qué Huggy Wuggy salió asesino y terrorífico como otros experimentos que se nos mencionan? Y es que todo apunta a un solo camino: el deseo. Podemos suponer que la empleada fue transformada en Poppy porque tenía cierto deseo y accedió por su cuenta a esta transformación, ya que tenía el deseo de ser niña y vivir para siempre. Pero en el caso de Huggy, seguramente fue un empleado que fue transformado a la fuerza en juguete y mata en busca de una venganza por lo que le hicieron. La empleada, transformada en Poppy, de alguna u otra manera logra controlar a Huggy y seguramente a los demás juguetes de la fábrica que aún no conocemos, haciendo que estos le escriban al ex empleado para que vuelva y la libere de su prisión en la que había sido encerrada por haber desarrollado un nivel de inteligencia demasiado alto. Por eso Huggy siempre nos persigue en una forma lineal, para guiarnos hacia ella. Con respecto al resto de empleados, seguramente fueron transformados en juguetes con el fin de llegar al mismo nivel de perfección que Poppy, pero había una diferencia, y es que el deseo no se puede forzar, haciendo que el resultado sean creaciones terroríficas de las cuales seguramente veremos más en el siguiente capítulo. Puta madre. Oye, lo subestimé completamente, ¿ah? Sin huevadas. Yo no he jugado el Poppy 1, ni el Poppy 2, ni el Poppy 3. Solamente jugué el Project Playtime. Pero por eso estamos viendo esto. Para luego, cuando ya toque el 4, agarrar y jugarlo de una y enterarnos. Vamos a ver. Sean bienvenidos a J, ya saben, el lugar donde nos desquiciamos hablando de lore sobre videojuegos. Y en este caso toca hablar de Poppy capítulo 2. He pasado casi 20 horas jugando este juego una y otra vez, buscando cada rincón oculto del título. Y Me cagaste, ¿ah? Sí. No juegas un libro por su portada, tienes razón. FNAF tampoco lo he jugado, no sé nada de FNAF. ¿Qué es, boludo? ¿Qué f***ra? Así que creo que estoy preparado para contarles el lore. El Poppy 1 es gratis. Puta, pero ya me spoileé todo, pe huevón. 6 meses desde el primer video de esta saga y la verdad es que nos dimos cuenta de varias cosas. La primera y principal es que si vieron este video de acá, pueden agarrarlo y tirarlo contra el piso, porque no es lo que teorizamos, sino que es algo mucho peor. ¿Qué? Empecemos desde el capítulo 1. ¿No acabamos de ver eso? Sí, ¿no? Acabamos de ver eso. Por suerte, debemos decir que los capítulos hasta el momento están ordenados de forma lineal, o sea que el capítulo 1 es el primero en la línea temporal y el capítulo 2 es el segundo. Y sé que parece una obviedad, pero sabemos que los juegos indies tienen esa idea retorcida en hacer cualquier tipo de orden cronológico. Mira ¿No nomás, es verdad, tú escucha, FNAF? va. La cosa es que hay que remontarnos al final del primer capítulo, donde nosotros, luego de derrotar a Huggy Wuggy, desobedecemos todas las advertencias y abrimos finalmente la caja que contenía a Poppy. El problema es el siguiente, y es que a lo largo del capítulo 2 debemos enfrentarnos contra 4 enemigos: Bonzo, versiones de Huggy Wuggy, PJ y por último Mommy Long Legs. Mano, me vas a decir que el azul no es una copia del puto FNAF, weón, no te Cada pases. uno con sus respectivas pruebas. Pero ninguno de los tres primeros nos interesan, por lo menos por ahora, ya que estos no mueren, dándonos a entender que la relevancia de los mismos no es tan importante por el momento. En quien sí nos vamos a centrar es ¿Qué es Mami, eso? ya que ella es una de las antagonistas más curiosas de todas. No solamente porque es una araña que existe en nuestra realidad, sino que es el disparador en esta historia. Pongámonos en la piel de quien somos, un ex trabajador de la fábrica Playtime que puede o no ser un juguete, aunque probablemente sí seamos un juguete, ¿ok? Lo del trabajador ya lo sabíamos desde el capítulo 1, pero esto se nos reafirma con Mommy en esta escena. But you worked here. Y sé que parece un dato menor, que es una simple reafirmación del capítulo 1, pero significa mucho más. Verán, Mommy fue creada en el año 1991 y su venta comenzó el 2 de febrero de ese año, tal como lo Le han vemos hecho en el hasta juguetes.
comercial. Por lo tanto, ya tenemos una fecha más. Y Ok. no me estoy refiriendo a la fecha de creación del juguete araña, sino a que para mediados de 1991 seguíamos trabajando en la fábrica. Por algo, Momi nos conoce y sabe quién somos, a pesar de que ni el jugador siquiera lo sepa. Tal como descubrimos, ¿Qué? Bunny tuvo 3 versiones. What Las the dos fuck? primeras fueron desechadas por ser inapropiadas para niños y también se nos revela su nombre. Mami Longlegs en realidad se llama Mary Payne. Por lo que ahora guarden eso en la carpeta de nombres. Mary Quizás Payne, nos ok. sirva para más adelante. Y ya que estamos hablando de nombres, vaya que este episodio tiene muchos personajes nuevos. Y Puta, no sé por qué me iba a meter una publicidad ahí. Tenía toda la no solo pinta estoy que mete una refiriendo a los que publicidad ya ahí. conocíamos como Elliot Ludwig, quien es el fundador de Playtime, Lake Pierre, el jefe de innovación, o Stella Graver, la encargada de investigación, sino que dentro del mismo tobogán por donde bajamos luego de que secuestren a Poppy, se nos revelan 2 nombres más. Uno es Eddie MNR y el otro está perdido. Si bien de estos 2 últimos Eddie no sabemos MNR. nada, sí podemos deducir algo. ¿Recuerdan antes de caer por el tobogán de Elliot? Bueno, dentro de esa sala hay 5 puertas y un hoyo gigante en el piso. Por ahora el hoyo dejémoslo ahí, ¿ok? Lo que nos importa son Ok. las puertas. Tenemos la de la Game Station, Research, Production, Innovation y Play Place. Es muy probable que cada uno de estos nombres que vemos en los toboganes hayan sido los encargados de estas 5 regiones. Sabemos que la de Research, la encargada es Stella Graver, la misma Stella que escuchamos en la cinta VHS rosa del capítulo 1. El jefe de innovación claramente es Lake Pierre, ya que se nos revela al principio del juego. Capaz Elliot Ludwig haya sido el encargado de todo el Game Station, lo que nos deja con 2 nombres vacantes y 2 regiones vacías. Eddie, el nombre desconocido, y Production, Play Place. Está claro que estas 5 personas eran las encargadas, o por lo menos las que más responsabilidad tenían dentro de la empresa y quienes daban las órdenes a los empleados. Y de ellos, de ellos sí que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de 3 en específico: Derrick, Marcus y Patty Al. No sabemos el tamaño que tenía esta empresa ni de cuántos empleados estamos hablando. Lo que sí sabemos es que mínimamente habían 11 debido a lo que se nos muestra en un cuadro. Pero vamos a centrarnos en esos 3 últimos nombres. Para empezar, Rick era... Mano, qué loco, huevón. Ha sacado una foto y le ha... aquí. No, este video está muy bien hecho. alguien que trabajaba en la Demasiado. producción de juguetes y tenía Pero te varias explican quejas hacia la todo. compañía. Esto lo O sea, yo podemos no, yo ver no en sé su absolutamente nada y estoy circular entendiendo llamada todo. Quejas de Rick, en la cual se nos cuenta que debido a un programa de Playtime Co. iban a repartir juguetes a los huérfanos. Y ya hablaremos de eso, ¿sí? Lo curioso de esto es el símbolo que aparece en la TV representando a Rick como Ay, una sorry. especie de pinza dorada. Misma pinza que podemos encontrar casi al final del capítulo 2. Pinza que no hace nada, no sirve en absoluto, solo está ahí como una especie de símbolo. Y muchos podrán estar pensando que la compañía convirtió a Rick en esa pinza. Hay una cinta oculta en el capítulo 2 donde se nos muestra a Rick exactamente con su misma voz, su mismo gruñido, su mismo tono agresivo y una imagen de un juguete en el baño. El tema es que ese mismo juguete, al encontrarlo en el almacén, vemos que tiene Provecho, una Senku. nota. Quien quiera que haya tenido esta idea debería sentirse avergonzado. Y si lo ponen a Chucha. pensar un poco, el muñeco se llama Sir Pups Elot. Y más allá de su nombre un tanto peculiar, Sir no Pups está puesto Elot. a propósito, ya que cuando Rick dice: After years of being ignored, the company actually heard all my complaints. podemos deducir que el nombre tiene una ironía en sí mismo, ya que es curioso cuanto menos que alguien que se queje tanto de Qué una rico, compañía un bróster termine ahorita, en un juguete pollito. llamado de esa forma. Creo Yo que cené me un pan explayé con bastante y pan saben a integral lo que me estoy con refiriendo. Por eso vamos crema con de el segundo. avellanas. Vamos a centrarnos en Patty Al. Y sé que quizás muchos no conozcan ese nombre, pero cuando llegamos al almacén de juguetes hay una nota de queja debido a un retraso en envíos. La
razón es que muchos juguetes han sido pintados mal por culpa de Patty, quien saboteó la máquina de pintura. Patty El cagona, sabotaje Patty es un cagona. motivo para lidiar con él. Todo esto toma un aura muy rara cuando en una de las muñecas de Mommy Long Legs vemos un cartel que dice Call Patty. Sí, quédense tranquilos que llamé al número que aparece, pero nadie atendió. Así que supongo que Patty corrió el mismo destino o uno peor que el de Rick. Y del último quien nos toca hablar es de Marcus. Verán, Marcus es el más inocente de todos. Un día se olvidó la billetera y cuando fue al área de innovación encontró una criatura de 15 metros de largo. Claramente los de seguridad no le creen o no le quieren creer, guiño guiño, y de ahí no sabemos nada más sobre este Marcus. Puta, Lo que Marcus. sí A Marcus se lo enfriaron fijo, man. podemos saber es que Playtime Co. no trataba de la mejor manera a sus empleados, por no decir que cualquiera que presentara quejas probablemente lo utilizarán para experimentos con juguetes. Y a partir Probablemente. de acá es donde debemos remontarnos a esa primera cinta VHS del capítulo 2, la cinta que está sobre la mesa de Elliot Ludwig. En esta podemos encontrar varios datos. A ver, con pregunta, Elliot. gente, pregunta. Perdón que corta el video. O sea, todo el lore te lo explican mediante VHS y tú puedes interpretarlo como quieras. O sea, la interpretación que tiene él ahorita es la que él cree. Algo así, sí. Vas a recoger a tu... Ah. Ok. Elliot es un ¡Qué hombre cool! viudo que perdió a un miembro de su familia y que a partir de ahí empezó a ser mucho más obsesivo con la muerte, tal como lo vemos en la nota que dejó en su escritorio, nota que es muy retorcida, ya que nos cuenta cómo experimentó con ratas vivas para luego matarlas e intentar revivirlas sumergiéndolas en un gel junto con una flor poppy. Debajo de esa nota podemos ver un apartado de aclaraciones donde nos dice que creo en el potencial de la flor poppy y que quizás deba probar con algo más grande que solo una rata. Está claro que Elliot, al What? perder ese familiar, disparó en su cabeza una obsesión por querer revivir, una obsesión por la inmortalidad. Y es acá cuando nos estamos dejando un dato, porque si buscamos qué es lo que significa la flor poppy en nuestra realidad, es un símbolo de amor, de sacrificio, de nostalgia. Y en algunas La amapola. culturas, Esa es la de Minecraft, pues. La flor roja es la amapola. hasta de inmortalidad. Parece un detalle menor. El volumen se no escucha hay bien, datos avísenme porfa, sobre. si quieren que le Sea suba. como sea, Elliot está totalmente conectado con Poppy, no solo porque fue su primer producto exitoso, porque sea la muñeca más inteligente de todas, o por ser el experimento que comprobó la teoría de que la flor Poppy tenía propiedades inmortales, sino que seguramente la muñeca puede tener lazos con la persona fallecida a la familia de Elliot, haciendo que el alma de esa persona viva dentro de Poppy. Y sé que no es un concepto nuevo el de que algo que no tiene vida pase a tenerla, pero si les pareció algo interesante, no saben lo que se viene. Sabemos que al A ver. experimento de las ratas lo nombró experimento 814 y que a partir de ahí Ludwig empezó a experimentar con humanos, y acá es donde entra el primer problema, porque verán, Poppy fue creada en 1950 y tal como vemos en la cinta de su oficina, no fue hasta 1960 que Elliot Ahí está pierde la bien. cabeza y empieza a experimentar con seres vivos para volver a la vida a ese alguien muy importante de su familia. Y ahí es donde algo no cuadra. Si Poppy se creó en los años 50 y Elliot no empezó con su locura de experimentos hasta después del hecho traumante de los años 60, significa que durante 10 años Poppy era prácticamente una muñeca sin vida. Y lo que vemos en las cintas de VHS del mantenimiento en el capítulo 1 son nada más ni nada menos como Elliot está haciendo la primera operación con los restos de su querida persona fallecida para darle vida a Poppy. De ahí en más, Elliot, obsesionado con esta especie de inmortalidad, intenta probar con ratas, debido a que en ese momento su moral no estaba al extremo dañada como para matar humanos. Y es por eso que después de darse cuenta que las ratas no servían para esto, escribe la nota que estamos leyendo. Y esa última frase, ese último renglón,
ese tengo que probar con cosas más grandes que una rata. Oh, ahora tiene más sentido. Todo límite moral y cree el programa de adopciones de huérfanos, programa que se nos revela en este póster. Con eso en mente, Elliot junto a su equipo empieza a experimentar con cada uno de los mejores niños cualificados en las 3 pruebas que vemos en el Game Station: Music, WAC y Status. Así que No voy a ahora leer sabemos eso. algo peor todavía. Más y es frío que desde Jersey. el experimento No, no, 814 hasta no. mínimamente, ya van a entender el porqué de esa palabra, experimento 1222, que es Mummy Long Legs, toda esa resta que en total da 408, seguramente en su mayoría hayan sido experimentos realizados a niños. Y a ver, acá hay algo que hay que notar también, ¿sí? El número de los experimentos es cronológico al año que se crearon. Por ejemplo, sabemos que Hoogie Boogie fue creado en 1984 y es el experimento 1170. Mommy Longlegs fue creada en 1991 y es el experimento 1222. Esto indicaría que el experimento 1006 fue creado antes que Hoogie, pero lo que aún es más llamativo es que este experimento tendría que estar entre los años 1960 a 1984. O sea, mucho antes. Tiene que pasar el quiebre de Elliot, el hacer el programa de huérfanos, pero más importante, en crear al segundo juguete en la lista cronológica, en crear a Bron. En ¿Qué? 1961. ¿Qué? Por lo que durante esos 23 años, en algún momento de esos experimentos surgió 1006. ¿Y qué si les diría que What en the realidad fuck? sí puede que sepamos en qué año 1006 surgió? Agarren sus cabezas porque esto de verdad los puede llegar a explotar. ¿Recuerdan cómo les conté que Bron había sido creado en 1961? Bueno, el siguiente El capítulo 3 es en la peor. lista de Playtime sería ¿Sí? Candy Cat en 1979. Y si bien no sabemos qué número de experimento es Candy, sí podemos saber una cosa, y es que si se fijan en los márgenes de tiempo en crear un juguete a otro son siempre entre 1 a 6 años. Candy a Hoogie 5 años, Hoogie a Kissy 1 año, Kissy a Mami 6 años y Mommy a Boogie 2 años. Por lo que es curioso cuanto menos que entre Bron y Candy hayan pasado 18 años de diferencias. Algo oculto hay en ese espacio. Hay algo raro Y ahí, acá falta es cuando uno. encontré esta imagen que te enseña a instalar el DLC del capítulo 2. Imagen que tiene fecha del 31 de diciembre de 1969. Fecha que no debe ser casualidad. Fecha que cierra perfecto para la creación del experimento 1006. What Pero the eso fuck? para averiguarlo más adelante, ¿sí? Ahora sigamos con 1006. En las dos cintas VHS negras que vemos durante los capítulos podemos notar un patrón, y es que cada vez que se habla de 1006 está esta mano, una mano de metal, o como lo llamamos, claw. En estos VHS nos dicen que 1006 es una criatura extremadamente inteligente y que demuestra una gran capacidad para la violencia. Debido a esa inteligencia es como tan solo con un simple reloj y la batería pudo romper el sistema de seguridad de vigilancias por 28,5 segundos. Y cuando una guardia de seguridad fue a ver qué estaba pasando, abrió la puerta y 1006 quiso darse a la fuga del lugar de contención, pero un segundo guardia logró cerrar la puerta, pero con la primer guardia adentro. No. Creo que ahora pueden entender porque cuando vemos este brazo por primera vez también podemos observar entre tanto metal un hueso en la mano de 1006. Wow. Incluso al final cuando Mommy Longlegs queda atrapada en la compresora nos dice esta parte. Lo que nos indica qué es lo que está tramando este experimento. Probablemente ni siquiera tenga su cuerpo completo y tal como The Blob en Five Nights at Freddy's vaya uniendo partes de juguetes y humanos que vayamos venciendo en futuros capítulos para formar una bestia abominable. Algo interesante es como Mommy pronuncia un él. Por lo que nos da a entender Se entiende que perfecto. ese experimento muy posible sea uno de los nombres masculinos que están en los toboganes.
Luego de que se nos revele todo eso, se nos da a conocer el verdadero enemigo, y no era nadie más ni nadie menos que Poppy, la ¿Qué? muñeca que desde un principio se nos estaba advirtiendo que no la liberáramos y que era un Yo pensé que esa era la buena. peligro. Así es como ella nos desvía el tren porque según su lógica somos demasiados perfectos para que nos deje ir. Y eso, lejos de sonar un halago, muchas gracias, nos dice que tiene encargos para Poppy es el hacer. jefe final. Inmediatamente después de todo esto, es cortada por un sonido muy fuerte y oscuro, posiblemente 1006, y a partir de ahí no sabemos nada más. Sé que nos quedaron muchísimos temas para hablar, como Kissy Missy y el por qué nos ayuda, pero adivinen cuál va a ser el siguiente video. Exacto. Así que Apura. Subestime mucho esta saga. Demasiado, más lo que opere. ¿cuánto tiempo que no hablábamos de ti? Poppy Playtime. ¿Alguien se acuerda de este juego? Che, pero ¿se qué habla, pelotudo? Se acaba de salir el tercer... Yo moriría primero en un juego de terror, definitivamente. Incluso en la noticia. ¿Qué decís? Encima mujer la muñeca, ¿cómo confías en ella? serio? Pero no me la conté más. ¿Qué haces Soy ahí? muy Vamos, inocente, dale, ¿qué gordo, puedo vamos. decir? Salame, ¿te vas sin pagar? Siempre lo mismo con este tipo. Hace 2 años que no hablamos de esta franquicia. ¿Recuerdan? J hasta ni siquiera tenía barba en ese momento. ¿Y saben qué significa cuando sale un nuevo juego de terror? ¿No? Che, todo esto se tiene que pagar de alguna forma, nene. Y es que mientras Mano, qué animación tan god. esperábamos la salida de su tercer capítulo, que sufrió un enorme retraso, salieron varios proyectos de por medio, como un spin-off multijugador, un juego de realidad alternativa y un VHS que confirmaban que nos hemos perdido de un montón de lore dentro del universo de Poppy Playtime. Para ponerlos en contexto, hubieron muchos eventos cronológicos desde que se anunció que el tercer capítulo estaba en desarrollo, y créanme que estamos muy oxidados Ta en cuanto madre, a la huepón. historia que se oculta detrás de esta fábrica Carajo. engañada. Incluso, algunos de estos misterios ya se resolvieron con el paso de los meses y otros... Bueno, seguramente vamos a conocerlo más a fondo en el capítulo Deep 3, sleep. porque para eso sacaron Dormir un nuevo profundo. capítulo, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer un pequeño repasito a modo de resumen para ponerlos al día, que seguramente les va a venir muy bien. Para recordarles de qué se trataba todo el lore de este juego, básicamente tomamos el rol de un ex empleado que se ha demostrado Eso lo trabajar hace sabemos. 10 años a Poppy Playtime. ¿Sí? Tiene el mismo nombre que el juego, ¿ok? Ella, a través de una nota, nos... Porque detrás de esa fin de proyecto vida de amapola. Y así aprovechar esto para el beneficio de la empresa. Yo hierro primer y segundo capítulo. Sabemos que es Thor, créanme que lo sé por experiencia. Después de sobrevivir a la mascota principal de la fábrica, Hugo Alberto, que quería abrazarnos hasta ¿Por qué Hugo hacernos Alberto? morir por entrar sin permiso dentro de las instalaciones, nos llevamos la no tan bonita sorpresa de que la muñeca Poppy que rescatamos en el primer capítulo de su caja de cristal no era tan buena como pensábamos que era, tendiéndonos una trampa, ya que después Maldita. de haber visto criaturas tan espantosas que querían comernos mientras aún seguíamos vivos, La nuestro Pops. instinto de supervivencia nos exige escapar de este ¿Por qué ese que es el desgraciado capítulo lugar. más triste? La verdad, me preocuparía un poquito si el protagonista quiere quedarse después de ver todo lo que vio, ¿no? El único problemita, por así decirlo, es que para escapar necesitamos un código especial de un tren que nos lleve hasta la superficie. Convenientemente, Mommy Longlegs, otro de los experimentos creados por Playtime Co. y uno de los juguetes más populares de la fábrica, secuestra a la muñeca y para recuperar el código necesitamos seguirle la corriente y jugar a sus diferentes minijuegos. Acá descubrimos Mierda. un poco más de sus verdaderas intenciones y después de que Mommy Es el termina teclado. cortada a la mitad de manera accidental, el experimento 1006, del que ya vamos a hablar más a fondo, se lleva de lo que queda restante de su cuerpo para... Mejor que eso quede la duda, ¿sí? No sabemos para qué es esto. Más adelante, cuando tenemos todo el código del tren y estamos a punto de escapar, la muñeca cambia la dirección para la que íbamos hacia lo más profundo, el Playker.
¿Y qué se supone que es eso del Playker? Además de ser obviamente el lugar donde se desarrollarán los eventos del tercer capítulo, este ¿El es un qué? terrorífico lugar construido por Playtime Co. que se venía mostrando levemente desde el capítulo 1 a través de un póster. Mierda. Donde, en una propuesta hecha por la fábrica, buscaban rescatar y darle un hogar a cientos de niños huérfanos. Y sí, si hay ¿Qué? una fábrica malvada que hace una idea linda, créanme que nunca va a haber una buena intención detrás. Siempre, Lo que mano. Playtime Co. contaba a la sociedad Nadie es hace que nada tenían gratis. un plan para darle un juguete a cada uno de los niños y poderle regalar una vida digna a cada uno de estos infantes. Mentira. Pero nada más lejos de la realidad, ya lo saben. Porque aunque por fuera todo esto parecía como un proyecto bonito que daría pie a que la fábrica salve miles de vidas, realmente era un plan maestro orquestado por uno de los científicos detrás de la empresa para Esto es lo que hacen muchos políticos. Siempre. Nada viene gratis. Nada es con amor. Nunca. Nunca se come ese cuento de nadie, weón. así obtener suficientes niños. Pucho tuvo canasta. Sí tuve, de Pragmatic. Experimentos de la manera más De casino. posible. Y no estamos hablando de Es más, cualquier guardé tipo los de panetones para las porque, cenas de como familiares. Ya sabemos, muchos de estos fueron utilizados por la fábrica para darle vida a miles de juguetes que vemos alrededor de todo el gameplay. Ah, Sí, Pucho no obtuvo la ¿recuerdan canasta esos gratis. juguetes que vemos a lo largo de los Ups, la capítulos dislexia. rodeados de sangre? Bueno, esa no era sangre de ex empleados, sino de estos mismos mini juguetitos. O sea, ¿Qué? de niños al final del día. ¡Ay, no! Sin embargo, aunque estos parezcan importantes, no son juguetes que nos interesan en este caso ni siquiera verdad. un poco, porque hay algo mucho más importante, y es hablar de un tipo especial de juguetes. Volvamos al lore. Después de la salida del segundo capítulo de Poppy Playtime por allá a finales de 2022, Mob Entertainment lanzó un spin-off multijugador conocido como Project Playtime. Eso fue lo que Y sí, jugué. aunque este videojuego en un principio parecía no tener ningún tipo de importancia, la realidad es que este título nos ayudó a conocer más a fondo sobre ¿Más? la historia que oculta la fábrica de juguetes, confirmando una enorme cantidad de lore y también aportando un poco del mismo para entender qué es lo que sucedió realmente en primer lugar. Como puede que sepan, para darle algo más de personalidad a este videojuego y no decir que es un Dead by Daylight como de los de Poppy Playtime, los desarrolladores decidieron... Gente, ¿saben que Dead by Daylight va a desaparecer? Es un juego clásico. No sé si se ha jugado hace un montón de tiempo. El próximo año, creo que en junio, julio, Su desaparece. primer monstruo original y exclusivo hasta donde sabemos de este título, Boxy Boo. Este fue Boxy Boo. el primero de todos los experimentos creado por la fábrica que se pueden Oh. dentro de la iniciativa de Boxy Cuerpos Boo. Grandes. Y esto es muy importante, ¿sí? Esta iniciativa, que es más bien el experimento más cruel que hayan escuchado ¡Qué en toda su loco! existencia, empezó gracias al trabajo de un científico, Harley Sausher, también conocido como el Doctor, como una solución a muchísimos inconvenientes que tenía la fábrica con los empleados, y era el hecho de que, bueno, básicamente... El Project Time tampoco no es muy divertido, la verdad. Es para jugarlo una vez. Tenían un gasto No es para de viciarte. dinero que estaba llevándola casi a la bancarrota. Por eso, en 1991, Harley, en vez de pagar las indemnizaciones a cada uno de los empleados, decidió hacer algo un poco más creativo, llamémoslo. Este se puso manos a la obra y después de ensayo y error, es como descubrimos que realmente los experimentos que se habían estado conduciendo desde años anteriores Ey, no me solo tires caca eran en el emote, inicio de puto. un sinfín de más aberraciones que Playtime Co. Ese seguiría emote. creando con el fin de darle vida a monstruos gigantescos. Bestias que combinaban plástico y carne para crear seres lo suficientemente capaces de obedecer órdenes y así reemplazar a los empleados para abaratar costos. Literalmente no tiene mucho Mierda. sentido esto. Pudo haber, no sé, mandado todo el trabajo a la India o a algún país así. Pero, hey, yo no voy a Tiene meterme en sentido. estos temas ahora. El Tiene sentido. primero de todos estos experimentos enormes y el motivo por el cual se llama Iniciativa de Cuerpos Grandes fue nada más ni menos que Boxy Boo, el primer espécimen de su tipo. Sí me acuerdo que cuando la jugué con fábrica eso. logró.
Y fue maravilloso. Utilizando como inspiración un antiguo juguete creado por Playtime en 1966, para 1991 se crea el monstruo que todos conocimos. El Siendo Oogie capaz Boogie. de obedecer órdenes simples y de poder trabajar junto a los empleados restantes. Con una fuerza bruta capaz de trabajar gratis, pero con la gran desventaja de que constantemente estos monstruos tenían que alimentarse de cantidades exageradas de carne, o de lo contrario, empezarían a perder el control. Obviamente, Oh. para mantener con vida a estos monstruos, Harley tuvo que utilizar a nada más ni nada menos que a niños que se encontraban dentro del Playker, por lo No. que evidentemente estas actividades científicas no era algo que todos los empleados tuvieran que saber. ¡Qué Algo mierda! que lo vemos reflejado cuando uno de ellos dentro de esta empresa terminaría pagando el costo de saber demasiado. Entre el ¿Y qué 30 hice? de marzo de ¡No! 1991 y el 15 de junio del mismo año. Luego mira el de FNAF, conoceremos otro día la lo miro. historia de un desafortunado Porque el de FNAF, empleado el de la FNAF es más largo, creo. Rowan Stoll. Al inicio, Rowan Rowan Stone. empieza a notar algunas cosas extrañas que sucedían a su alrededor, como que los ojos de Oogie Oogie de la entrada de la fábrica ¡A la tenían mierda! cámaras de seguridad integradas que fueron puestas supuestamente por algún empleado, sin saber que obviamente en realidad no se trataba de ninguna cámara, sino que era el mismo Oogie que estaba observando atentamente a cada uno de los empleados. Yara. Luego de eso, Rowan grabó Hola, un virga. VHS explicando esta inquietud para enviárselo al dueño de la empresa, Lake Pierre. Pero la fábrica gentilmente le pidió que, bueno, parara con sus delirios sin fundamentos, ya que dejaba muy mal el buen nombre de la empresa. Tiempo más tarde, Luego miramos el de aún FNAF más otro día. nervioso, Rowan haría otro VHS pidiendo disculpas y aclarando que en realidad no vio ninguna cosa sospechosa y que solo fue una confusión. Por supuesto que esto era una mentira, porque en su tiempo libre seguía investigando poco a poco y recopilando los datos suficientes como para enterarse de todas las cosas que estaba haciendo Playtime Co. bajo las sombras. La mierda. Descubriendo todo lo que sucedía realmente dentro del Playker. Algo que, como es obvio, no le agradó en absoluto a la empresa y empezaron a hacerle varios atentados. Sin embargo, todo explotó el 15 de junio del 91, cuando Rowan logró reunir la información suficiente escribiéndole una carta a su madre y pidiéndole que envíe todo lo que tenía almacenado en su computadora a la policía. Seguramente, God. Playtime Co. lo amenazó para que entregue toda esta información, o de lo contrario, su única familia, su mamá, No, sufriría se le las enfriaban. consecuencias. Así es como Rowan accede a entregarse, pero teniendo ese as bajo la manga. Esa misma noche, probablemente bajo amenaza de Playtime, Rowan baja unas escaleras que conducían con el teatro, y acá es cuando Boxy Boo devora el cuerpo de Stoll, para que así no salga jamás a la luz todo lo que la empresa había estado haciendo durante años. Bueno, se van a No. estar preguntando, ¿qué pasó con su madre? Bueno, probablemente su madre tampoco tuviera suerte de salir ilesa de todo esto, ya que la totalidad de esto fue ejecutada por Harley, quien aprovechó el apetito de Boxy Boo para así darle de comer a una de sus monstruosas creaciones y acabar con alguien que pondría fin a toda la iniciativa. Básicamente le dijeron, jeje, me parece que sabes demasiado. Y bueno, ¿cómo es que sabes? Lo enfriaron. Bueno, gracias al juego de realidad alternativa Project Playtime y al lore que se oculta dentro de este. Por ¿Qué? otro lado, creo que ya entendimos de lo que es capaz esta empresa y de, sobre todo, Lake Pierre, quienes Mano, ¿cómo les...? Oye, what the fuck, me he quedado en shock. ¿Cómo tiene tanto? Es que no parece. son capaces de ocultar, silenciar e incluso matar ¿Qué empleados mierda? con tal de que Tiene nadie demasiado lore. nada frustre Es cine, es su puto experimento. cine, punto. Y una de las mayores pruebas de todo esto fue en el incidente del 18 de junio de 1992. Tan solo un año después de lo que sucedió con Rowan, cuando Oogie Oogie, en un ataque desenfrenado, decidió no seguir obedeciendo órdenes tal y como estaba acostumbrado. Como No. sabemos, este, de todos los demás experimentos, es particularmente el más obediente.
Sin embargo, ese día algo lo alteró, haciendo que durante la noche Es cine, literal, escapara de la Juanpa. fábrica para adentrarse a la profundidad de un bosque cercano. Un equipo de trabajadores fue a buscarlo para neutralizarlo y les tomó 4 horas aproximadas encontrarlo y devolverlo a la fábrica, costándole la vida a 5 empleados y 6 más que desaparecieron durante esa noche. Por supuesto que todo esto fue encubierto para que nadie se enterase que un monstruo de 2 metros aproximados andaba suelto por ahí asesinando personas. Nadie quiere enterarse de esa noticia. Y A mí me hubiera gustado así miraba esto antes. todo esto lo sabemos gracias al VHS de Hughie subido por Mob Entertainment en su canal. Más cosas ocurrirían dentro de la fábrica, pero la gota que derramaría el vaso sería el trágico evento del 8 de agosto de 1995, o también ¿Ya? conocido como la Hora de la Alegría. La hora de la alegría. En la cinta VHS de Kissy Missy se nos revela un poco más de lo que sucedió ese día desde la perspectiva de los especialistas desde la fábrica de Playtime. Acá conocemos como la monstruo de Kissy Missy es trasladada de sectores y durante el trayecto todo parecía normal. Eso es lo Hasta que, peor. de la nada, a las 11 AM todas las alarmas se activarían y empezaría un protocolo de emergencia. Había empezado The Hour of Joy. Este sería un evento trágico donde todos los monstruos de las instalaciones de Playtime Co. empezarían a atacar y matar brutalmente a cada uno de los empleados dentro de la fábrica. No, tanto papus. los que trabajaban manufacturando juguetes como los científicos, cuidadores y demás personal. Pocos lograron sobrevivir, pero una gran mayoría fue arrastrado hacia la oscuridad bajo las garras de los experimentos que alguna vez creyeron controlar. Todo esto gracias a nada más que a 2 monstruos dispuestos a tomar el control de todo. El de la izquierda sí me acuerdo. Experimento 1006 y Y de- Catnap. Pero a ver, ¿quiénes Catnap. son Catnap y este supuesto experimento 1006? El 1006 sabemos quién es, pero el Catnap no. Es una muy buena pregunta, a decir verdad, de la que no hay respuesta, ya que Catnap es el antagonista principal del capítulo 3 y uno de los monstruos más temidos debido a sus extraordinarias habilidades. Pero, a ver, sí sabemos algo. ¿Y recuerdan el Playker? Ese lugar terrorífico donde los niños eran utilizados constantemente por la fábrica para desarrollar sus experimentos. Bueno, toda esta operación era llevada a cabo por nada más ni menos que Harley Sawyer, quien llegó a la conclusión que la mejor forma de controlar y utilizar a estos niños para sus pruebas científicas era utilizando un potente gas rojo, que es muy probable que contenga dentro de sí parte del gel de amapola. De esta manera, no solo No. pondría a dormir a los niños que llegasen a inhalarlo, sino también a modificar sus cuerpos para adaptarlos a los experimentos que querían crear. Uno de ¿Qué? esos niños que llegamos a conocer es un pequeño pibe de unos 7 años de edad llamado Theodore Granville, quien termina siendo una pieza fundamental para entender esta historia. Theodore era un niño particular para los cuidadores de Playtime. Oye, perdón por parar el video, no, pero pues, estoy en shock, mano. De verdad, no pensé que era tantas cosas. De verdad subestimé muchísimo esto, ¿ah? Que notaban que él se comunicaba con un cierto amigo imaginario que a menudo le decía que hiciera cosas que para ellos estaba prohibido. Básicamente es como el amigo imaginario de Rafa. Después de monitorearlo un poco, descubrieron que el amigo imaginario con el que se comunicaba no era tan imaginario. No, Y era nada el más experimento. y nada menos que unas garras filosas y metálicas. 1006. Este experimento le decía a Theodore que saboteara la fábrica y así lo hizo en varias oportunidades. ¿Qué? Hasta que un día el niño tomó un grab pack de mano verde, aquellos que producen electricidad, provocándole una descarga eléctrica al no saber manipular esta maquinaria extremadamente peligrosa. La vida de No. Theodore corría peligro y fue asistido médicamente dentro del Playker. Sin embargo, no de la manera que pensaríamos. Su cuerpo y mente serían utilizados para darle vida a otro de los siguientes cuerpos grandes. Un experimento al que nombraron como Experimento 1088 o Catnap. Una versión monstruosa y tétrica de una de las líneas de juguetes de Playtime Co.
de los Smiling Critters. Esta línea de juguetes fue creada por la empresa para venderse a todo el público gracias a diferentes y llamativas esencias. What Pero the también fuck? eran un medio propagandístico hecho por la compañía para adoctrinarlos y hacerles saber que no tenían que tener miedo ante la presencia del horrorífico monstruo que cuidaba de ellos. Dado que Catnap, del que alguna vez también fue un niño, fue entrenado con la única tarea de rociar el gas rojo a los infantes dentro del Playker para ponerlos a dormir. Esto, por supuesto, Ese no sí da era un culo de algo que miedo. gustase Sí, ese da tanto. palta, se confirmó, ese da palta. Gracias a sus recuerdos con el Esencia. experimento 1006, Confirmo, a quien chat, consideraba confirmo. como su único amigo, ambos se pusieron en marcha para idear un enorme sabotaje que sería el causante del cierre de la empresa 10 años antes de nuestra llegada. El sabotaje o el evento trágico al que conoceríamos como la Hora de la Alegría es donde Catnap, junto con otros experimentos de Playtime Co., empezarían a atacar brutalmente a todos los empleados, cerrar los tramos de trenes y tomar el control de las instalaciones en venganza por lo que aquellos científicos les había hecho. Pero desatando una ola de sangre y de muerte incluso a personas y juguetes inocentes que no tenían nada que ver con esta masacre. Ahora, 10 años después de todo lo sucedido en Playtime Co., y conociendo lo que ocurrió realmente aquel 8 de agosto de 1995, adivinen qué, nosotros tenemos que revisitar la fábrica y ayudar a No. aquellos pocos juguetes sobrevivientes de aquella No, a masacre. la Poppy se la A ver, llevaron. podrían pensar que esta batalla era Pobrecita. noble y correcta. La verdad es que no, porque también Catnap inició un culto alrededor del experimento 1006. Algo de lo que incluso hasta los monstruos más terribles como Mommy Longlegs, Boxy Boo o Hoogie Oogie tenían miedo. Catnap era uno de los más peligrosos, astutos y silenciosos experimentos que había dentro de la fábrica. Y si nadie hacía lo que él decía, se otorgaba el derecho de desaparecer a aquellos herejes que se interpusieran ante su dios. Así es como las cosas cambian, ya que nosotros como jugador tenemos que ayudar a Poppy Playtime, quien originalmente creíamos como una traidora, pero que realmente necesita de nuestra ayuda para derrotar a esa monstruosa criatura. Y junto a nosotros también tenemos a Kissy Missy, una amigable compañera que conocimos en el segundo capítulo y que, ¿Qué? a diferencia de su contraparte masculina, parece, muy importante esa palabra, ser que sus intenciones siempre fueron la de ayudarnos en nuestra travesía. Bueno, ya saben cómo es esto del temita del lore. En un juego son traidores, en el próximo aliados, en el siguiente mueren, Sí, en el otro es reviven. verdad. Es como un capítulo de Dragon Ball Z. El caso es que aún quedan muchos misterios más por resolver que No. seguramente se enfaticen más en este capítulo. No. Como el saber por qué Poppy Playtime sigue viva, de dónde proviene su alma, quién la creó y por qué es la causa de todas las desgracias que han sucedido alrededor de Puta Playtime. madre. Todo esto y más, es muy probable que más, es algo que se descubrirá en los siguientes capítulos. Pero por ahora, colóquense sus máscaras de gas y prepárense para esta tercera parte. Puta madre. Oye, ya, cuando salga el 4 lo jugamos. Y obviamente nos tendremos de ver este video. Ahora, no sé si iremos ver el video. No sé si iremos ver el video antes de jugarlo. O después de jugarlo. O no sé, pero... Lo subestimé, ¿ah? Lo subestimé.